Cardenal Leopoldo Brenes dice que espera que no haya cartas bajo la manga durante la mesa de diálogo nacional en el que participará la Iglesia Católica y que, según el religioso, aceptó por el bienestar del pueblo nicaragüense y por el llamado que hizo el Papa Francisco. Yeltsin Espinosa Reyes conversó con él y este es su reporte. Antes de iniciar la entrevista, quiero agradecer al cardenal por comparecer ante la Cámara de Acción 10. Su Eminencia, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Inicio con la primera pregunta. ¿Cuál es su estimación sobre el panorama sociopolítico del país luego de concretarse la participación de la Conferencia Episcopal en el diálogo? No hay duda que estamos viviendo una situación muy difícil, muy especial, en la cual vemos pues toda la fuerza un poco confrontada, ¿verdad? Y creo que ante la confrontación tenemos que buscar una concertación, ¿verdad? Una concertación que tiene que darse a través de un diálogo sincero, ¿verdad? Sin cartas debajo de la manga, sino con toda la disponibilidad, ¿verdad? Para ir buscando soluciones, no para ganar un determinado lugar dentro de la nación, sino más bien pensar en la nación, ¿verdad? Creo que hay una frase muy bonita que decía Monseñor Rolando en su prédica en Muy el día miércoles, ¿verdad? Cuando celebraba San Benito: ¿qué grano de mostaza he sembrado? ¿No? Y creo que yo muchas veces también he utilizado esta frase: ¿qué grano de trigo estamos sembrando? Creo que en este momento tan difícil que estamos viviendo, que da la impresión que es un túnel sin salida, nosotros como iglesia somos hombres de esperanza y queremos llamar a la esperanza y decir que sí, hay una puerta al final, una pequeña endija que nos va a dar la luz y que tenemos que buscarla a toda costa. A su criterio, ¿qué sectores deben de participar y estar presentes en este diálogo? Mira, nosotros no hemos querido, como Conferencia Episcopal, decir estos son, ¿no? Sino que hemos dicho que quede verdadera, que estén representados la mayoría de los sectores involucrados en el desarrollo de la patria, y sobre todo aquellos hombres y mujeres que buscan el bien común de nuestra nación. O sea, no queremos limitarlo, sino que sea abierto verdaderamente, como también los temas que se van a tocar, que sean verdaderamente abiertos. ¿Cómo logramos sintetizar entonces la posición de la Conferencia Episcopal y de la Iglesia Católica en torno al diálogo? Bueno, nosotros tenemos una experiencia no solamente a nivel nacional, sino también en el mundo, en la cual la Iglesia, como institución creíble, ¿verdad?, se le pide que intervenga para que el conflicto no aumente. No puedo dejar de pensar en una frase de su Eminencia, el cardenal Obando, por los años 70 y 80, cuando yo estaba aquí como presbítero, y él fue llamado también a mediar en situación difícil, que decía: tenemos que ir, tenemos que mediar, tenemos que potenciar el diálogo para evitar más muertes, ¿ves? Para evitar más muerte, para evitar más derramamiento de sangre. Y esa es la postura también hoy de nosotros, y sobre todo cuando escuchamos al Santo Padre ese mensaje tan pequeño, pero también profundo, que nos envió, ¿verdad?, el día 22 de abril, después de rezar el Regina Coeli, ¿verdad? O sea que verdaderamente se evite un inútil derramamiento de sangre y las cuestiones abiertas sean resueltas pacíficamente y con sentido de responsabilidad. O sea, que se evite. Entonces nosotros estamos metidos en esto. Vamos y promovemos el diálogo para evitar un inútil derramamiento de sangre, porque verdaderamente lo que ha habido ha sido inútil, ¿eh? Pero también desde el diálogo que sean resueltas pacíficamente, y creo que una de las formas de resolverla pacíficamente toda esta heridas y toda esta situación, sin duda alguna, tiene que ser el diálogo. Se habla de voces detractoras del cardenal Leopoldo Brenes. Exactamente, hay sectores que sienten desconfianza. ¿Cuál sería entonces su opinión? ¿Cómo podría referir usted para que esos sectores tengan un poco de tranquilidad y de paz? No, en primer lugar, bueno, yo respeto a aquellas personas. Dicen que no somos moneditas de oro, ¿verdad? Y en este sentido, pues yo respeto, ¿verdad? Y siempre ha habido así, o sea, muchas personas en otros momentos, el cardenal Obando, no querían saber nada de él, ¿verdad? Pero yo quiero decirle a las personas, en primer lugar, que yo no voy como individuo. Monseñor Silvio no va como individuo,
al diálogo. Monseñor Orlando no va como individuo, Monseñor Jorge no va como individuo, Monseñor Bosco no va como individuo. Nosotros estamos ahí como Conferencia Episcopal de Nicaragua, y la voz cantante no la llevamos ninguno de nosotros, tal vez llevamos una representación de este servidor como presidente de la Conferencia Episcopal en este momento. Si en otro momento se dará la situación y otro obispo fuera el presidente, ese llevaría la voz cantante, pero yo lo que quiero decir en primer lugar que agradezco las observaciones, siempre oramos por aquellas personas que no están de acuerdo con nosotros, pero yo le pediría a esas personas que por favor oren por mí, ¿ya? Y no solo por mí, que oren por toda la Conferencia Episcopal, porque el que hayamos ido al diálogo no es obra mía, porque a mí me hicieron la invitación, me mandaron la carta de invitación como presidente de la Conferencia Episcopal, y yo convoqué a la Conferencia Episcopal para el día martes, y ahí la Conferencia Episcopal fue la que decidió. Yo en ningún momento el día lunes que yo tenía la carta, yo no llamé al gobierno para decirle aceptamos, ni el martes por la mañana, y no fue hasta en la tarde del día martes, después que el día por la mañana habíamos estado dialogando y platicando, tal de que yo quisiera pues decirle a todas las personas, aquellas que a nivel personal pueden estar de acuerdo o no de acuerdo conmigo, en primer lugar pedirles oración por la Conferencia Episcopal, porque allí no está Bosco Vivas, no está Jorge Solorza, no está Silvio Báez, no está Rolando Álvarez, no está Leopoldo Brenes, no, estamos la Conferencia Episcopal de Nicaragua presidiendo el diálogo. Aún yo quisiera decir una cosa que surgió de la Conferencia Episcopal y como un mandato que tenemos como equipo, que en un momento dado se va a evaluar cómo va este proceso, y la Conferencia Episcopal decía, pues los obispos decían, si vemos que no hay voluntad de las partes, la Conferencia Episcopal se retira. Y si la Conferencia Episcopal se retira, pues los 5 que estamos ahí nos retiramos y los otros 5 también. Muy bien. Como Iglesia Católica, ¿cuál es el mensaje a las familias de esos 63 fallecidos durante los enfrentamientos entre policías y estudiantes? Mire, yo creo que en primer lugar nuestra cercanía en la oración, y sentimos el dolor de cada familia. Alguien me decía, lo más grande es el dolor de una madre que ha perdido a un hijo, y no hay palabras en este momento, diríamos palabras de consuelo. Es bien difícil consolar a una madre, consolar a una esposa, consolar a un hijo cuando ha perdido a un hermano, a un hijo, a un padre. Pero sin embargo, ¿qué decimos? Nuestra cercanía en la oración, ¿verdad? Porque solamente Cristo verdaderamente nos podrá dar la fuerza, nos podrá dar el consuelo en estos momentos, ¿verdad? Y creo que el Santo Padre también nos decía que Él está cerca de la víctima, cerca de la conferencia, a través de la oración. El día de ayer, representantes del Movimiento Juvenil Universitario 19 de abril abandonaron la Universidad Politécnica de Nicaragua, dado que indicaron existían dentro infiltrados de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ante esto, ¿cuál es su punto de vista? Yo invitaría a los jóvenes, que ellos son verdaderos promotores de esta situación, ¿verdad? Han encendido una llama, y yo creo que siempre es importante, ¿verdad? Buscar los cauces en los cuales los jóvenes puedan verdaderamente encontrarse, ¿verdad? Bueno, yo desconozco sus motivos, los respeto, ¿verdad? Respeto la decisión que ellos hayan tomado, porque sin duda alguna ellos la han tomado dentro de un ambiente de consenso y pienso que también de madurez. Por último, ¿ustedes confían en la petición de paz de un gobierno que en estos instantes está siendo señalado por todo un país? Creo que lo importante es sentarse, comenzar a hacer propuestas, comenzar a dialogar, y ahí en el diálogo, como bien te he dicho, se va a mirar, ¿verdad? Si hay voluntad, seguimos adelante. Si no hay voluntad, pues ya la historia juzgará. Muchísimas gracias. Eran las palabras de su eminencia reverendísima Cardenal Leopoldo Brenes en torno a toda esta situación que atraviesa el país y principalmente en torno al diálogo que se llevará a cabo o iniciará este domingo. Hasta acá esta entrevista exclusiva.